Resulta que usted se pregunta, ¿me pueden embargar todo el salario y me voy a quedar sin dinero para la quincena? ¿Cómo voy a vivir yo entonces sin dinero? ¿O me pueden enviar a la cárcel porque no pagué el cargo, la casa, el crédito, etcétera? Esta es una de las tantas interrogantes que usted tiene en este momento. Por eso es que yo lo voy a abordar en un tema que a continuación lo invito a que se quede. En Costa Rica existe el proceso monitorio dinerario, el cual es utilizado para reclamar deudas incumplidas. Este proceso es conocido popularmente como cobro judicial y requiere ciertos parámetros y la firma del deudor, aceptando cumplir con un pago. Ahora bien, hay un debate sobre la aceptación de la firma digital en los juzgados, con discrepancias en la autorización de facturas firmadas con firma digital, frente a los pagarés y letras de cambio, a pesar de contar con norma expresa sobre la firma digital. Sobre esto tenemos algunas resoluciones como la del 2022, que abunda sobre estos aspectos. Respecto de la firma, se establece que la firma digital es clave para verificar la integridad y autoría de los documentos electrónicos. La firma avala los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, y estos tendrán el mismo valor y eficacia que los firmados en manuscrito. Entonces, ¿cuándo procede un proceso monitorio dinerario? Lo primero es que tiene que haber un incumplimiento de pago por parte del deudor respecto al documento firmado y que éste tenga una obligación dineraria líquida y que sea exigible. El artículo 111.1 procesal civil nos dice que el documento en el que se funda el proceso monitorio dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en el que aparezca como indubitable quién es el deudor, mediante su firma o cualquier otra señal equivalente. Entonces, para proceder, tenemos que esa firma no puede negarse y que sea incuestionable. Respecto a esto, hay todo un tema para un debate que gira alrededor de la inclusión de firmas digitales como válidas en compromisos de deuda. Porque la norma dice, mediante su firma o cualquier señal equivalente. La cuestión es si cualquier señal equivalente sería admitida según la norma. El artículo 111.1 sugiere que la interpretación podría ser polémica, ya que se debe considerar si la firma digital tiene la misma validez que la manuscrita. Vemos disparidad entre la norma y la práctica judicial en cuanto a la aceptación de compromisos de deuda con firma digital. En resumen, los tribunales han rechazado los pagarés con firma electrónica debido a la ley de letra de cambio y pagaré electrónico, que requiere electronificación y desmaterialización a través de métodos centralizados, no firma digital, a pesar de que la norma podría sugerir lo contrario. Tenemos la ley de firma digital desde el 2005 y el procesal civil desde el 2018, y aún así no permiten letras de cambio ni pagaré electrónico con firma electrónica. Esto suena un poco contradictorio y es un problema grande a nivel práctico. Sabiendo lo anterior, el artículo 35 nos dice y explica cómo debe ser la demanda para este tipo de procesos, así como sus requisitos. Nos habla de la forma, nos habla del contenido de la demanda y que ésta debe presentarse por escrito y obligatoriamente contendrá el fundamento jurídico de las pretensiones y la estimación según sea el caso. Ahí el acreedor debe redactar la explicación de los hechos, aportar el último pago, aportar la prueba que corresponde, podría ser el pagaré, la letra de cambio firmada por el deudor, así como una certificación saldo-deudor en caso de ser tarjetas de crédito. Una vez listo todo esto, el juez de cobro tiene que dar una resolución intimatoria y allí se estipula que se notifique al deudor. ¿Para qué? Para que se embarguen sus cuentas bancarias y todos sus bienes muebles e inmuebles que estén a título personal, claro está, incluso el salario, pero no podría ser mayor a una octava parte según el Código de Trabajo. Vemos cómo este proceso monitorio dinerario es bastante coactivo, por decirlo de alguna manera, ya que permite este tipo de medidas cautelares. Sobre esto podemos ver el artículo 111.3 que nos habla sobre estos asuntos. Algo importante es que esa notificación para el deudor no la puede recibir nadie en el lugar de trabajo, se tiene que recibir de forma personal. Las formas de notificación están en la ley de notificación judicial. Vimos que se tiene que notificar el deudor, pero si vemos que esa notificación no cumple con los parámetros legales, podemos pedir un incidente de nulidad de notificación,
pero si estoy bien notificado, esta persona deudora solo tiene 5 días hábiles para poder realizar las oposiciones, defenderse o solicitar una prescripción de deuda o falta de exigibilidad, o inclusive tendrá que cumplir. Es importante no dejar pasar este plazo perentorio porque se produce la extinción de los derechos. Refiriéndome a las oposiciones, es importante mencionar que las únicas oposiciones que se pueden plantear son: número 1, la falsedad del título, es decir, que el título con el que se haya adquirido la deuda sea falsa o con una firma que no sea real. Número 2, se puede alegar la oposición por la falta de exigibilidad. Esto es que la deuda quizás no cumple con ciertos requisitos para que pueda ser exigible. Número 3, el pago por escrito o también solicitar la prescripción de la deuda. Refiriéndome a este tema de la prescripción como un medio de extinción de un derecho o de una deuda, el artículo 111.4 del Procesal Civil, les comento que nos habla sobre eso, que para poder alegar la prescripción hay que tener claridad sobre los diversos plazos, según sea la figura, y esa solicitud de la parte interesada quien la propone. De momento ningún juez puede declarar la prescripción de oficio. Los plazos de prescripción para las distintas figuras de un proceso monitorio son los siguientes: las prendas, las letras de cambio, el pagaré, el cobro de un cheque, la factura, certificación de saldos de tarjetas de crédito, son de 4 años según el artículo 984 del Código de Comercio. Ahora bien, los intereses prescriben al año según el inciso B. ¿Qué pasa con las hipotecas y las hipotecas legales? Bueno, el plazo de prescripción es de 10 años según el artículo del Código Civil. Hay que tener en cuenta que los plazos no interrumpen o no son interrumpidos con la presentación de la deuda. Por otra parte, tenemos la caducidad, que permite declarar extinto el proceso o cualquier derecho adquirido con la demanda. En estos procesos monitorios dinerarios es aplicable solo cuando existen embargos decretados y puede ser solicitada a solicitud de parte o declarada de oficio, pero se necesitan algunos requisitos. Número 1, que exista embargo del salario del demandado o exista la ordenanza de una anotación sobre un bien. Número 2, que en el proceso aún no haya sentencia en firme, que las partes aún no estén notificadas. Número 3, si existe abandono de la parte actora por más de 6 meses o 6 meses y no se evidencia un impulso procesal para continuar con el proceso de cobro. Hay algunas formas extraordinarias de conclusión del proceso. Estos acuerdos son judiciales y extrajudiciales y podrían ser homologados por un juez. En caso de ser así, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material, según el artículo 9 de la ley RAC. Jurisprudencialmente en Costa Rica tenemos varios casos sobre temas vistos, como por ejemplo, en el voto 253-01 del 2021, que se ve un proceso inicial de caducidad, donde fue revocada una apelación debido a la omisión de considerar la falta de embargo efectivo del demandado. Entrando en derecho comparado, vemos que hay diferencias y similitudes en un proceso, comparándolo Colombia, España con Costa Rica. En Colombia, según el Código General del Proceso, el proceso monitorio permite reclamar el pago de obligaciones dinerarias contractuales determinadas y exigibles, pero las clasifican según la cuantía y el trámite requiere que el juez solicite al deudor que pague responde a un plazo de 10 días. En España, que es un país que utiliza también la figura, puede iniciarse las deudas dinerarias de cualquier importe, el cobro de ellas, pero siempre tienen que ser determinadas, vencidas y exigibles. Pueden acreditarse mediante documentos firmados por el deudor, con sellos, marcas, incluso facturas, albaranes o certificaciones. Haciendo un resumen, si el deudor presenta una defensa legal como la prescripción, podría recuperar el dinero embargado y levantar las anotaciones en el registro nacional. Por el contrario, sin una adecuada defensa, los embargos persisten hasta saldar la deuda, incluso con los intereses y todas las costas procesales. Para que me puedan quitar una propiedad, tiene que haber un remate. Es un proceso lento, tiene que haber una notificación, se debe haber una subasta, tiene que haber oposiciones, tiene que haber aprobación del remate inclusive. Otro mito es que no se le puede enviar a la cárcel por deudas a ninguna persona. El artículo 38 constitucional nos dice que ninguna persona puede ser reducida a prisión por deuda. En fin, les deseo lo mejor.